La cigomicosis, también conocida como mucormicosis, es una infección fúngica poco común, pero potencialmente grave que afecta a los seres humanos y a otros organismos. Esta infección es causada por hongos del orden mucorales que pertenecen al filo Zygomicota. Los hongos causantes de la cigomicosis son sapotrófitos, lo que significa que se encuentran comúnmente en el medio ambiente y suelen descomponer materia orgánica en descomposición. La cigomicosis es una infección oportunista, lo que significa que generalmente afecta a personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellos que tienen una diabetes mal controlada, trasplantes de órganos, quimioterapia, inmunosupresión o lesiones traumáticas. También puede ocurrir en individuos sanos, pero esto es poco común. Según donde se pueda encontrar la infección de la cigomicosis en diferentes partes del cuerpo, vamos a tener las siguientes estadísticas según esta distribución en formas clínicas, ¿verdad? La sinusal vamos a tener un 39%, si es pulmonar un 24%, cutánea un 19%, cerebral 9%, gastrointestinal un 7%, diseminada un 6%. Sin embargo, la localización pulmonar fue la forma de presentación clínica más frecuente en pacientes con oncohematológicos con un 60% y diabéticos un 6%. En este caso, la mortalidad global de los pacientes con cigomicosis aproximadamente es un 40%, aunque en pacientes oncohematológicos puede ser hasta un 60% o más. La tasa de mortalidad, sin embargo, puede variar según el género y la especie del hongo y la forma de la presentación clínica que la persona cuente, la enfermedad en base y su estado clínico en ese contexto, el tipo y momento de cirugía, si es la persona tiene una, y la extensión de la enfermedad, ¿verdad? Porque recordemos que las personas con inmunosupresión son las más afectadas. En este caso, la supervivencia va a depender del lugar de localización de la infección. Va a ser un 90% en formas cutáneas aisladas, lo cual es un montón. Un 87% en sinusitis sin afección cerebral, un 45% en formas rinocerebrales, un 36% en pulmonares, 33% en enfermedad cerebral focal y un 16% en formas diseminadas. Y por último, y la menor que vamos a tener en supervivencia, un 10% en gastrointestinales. Y como se menciona que la cigomicosis es esta infección rara, pues no encontramos suficiente evidencia estadística en el caso de Guatemala. Sin embargo, hay reportes que muestran esta presencia de la cigomicosis en algunos casos y se obtuvo de que el primer diagnóstico de la cigomicosis rinocerebral fue en el Hospital General de Lix, en zona 9, en 1988. Este fue un paciente adulto diabético y presentó lesiones oscuras que iniciaron al nivel de las fosas nasales y luego se le extendieron posteriormente hacia los ojos. Ahora hablaremos sobre la epidemiología y vamos a iniciar con la población de alto riesgo. La mayoría de casos de cigomicosis ocurren en individuos con sistemas inmunológicos comprometidos, como ya lo había mencionado, o sea, aquellos que tienen una diabetes no controlada, receptores de trasplantes de órganos, pacientes con cáncer que tienen quimioterapias, personas con VIH-Sida y pacientes con unidades de cuidados intensivos. Obviamente, estas poblaciones van a tener un mayor riesgo. Ahora, hablando sobre los factores de riesgo, además de esta inmunosupresión, otros factores se pueden incluir como las lesiones traumáticas, quemaduras, cirugías invasivas, una mala higiene y la exposición ambiental a esporas del hongo del orden mucorales. Y esto nos lleva a la ubicación geográfica. La cigomicosis se encuentra en todo el mundo, pero la incidencia varía según esta ubicación geográfica. En algunas regiones con climas cálidos y húmedos puede tener una incidencia ligeramente más alta debido a que hay una mayor presencia de esporas de hongos en el medio ambiente. Continuando con los tipos de infección, la cigomicosis puede presentarse de diversas formas, como rinocerebral, que esto afecta a los senos paranasales y cerebro, pulmonar, cutánea, gastrointestinal y diseminada,
y la forma de infección que puede variar en diferentes poblaciones y regiones. Y vamos a terminar con los estudios de vigilancia, que los datos precisos sobre la incidencia de la cigomicosis a nivel mundial pueden ser limitados debido a su rareza y falta de sistemas de vigilancia específicos en muchas regiones. Algunos países pueden llevar a cabo estudios de vigilancia para poder comprender mejor la epidemiología de esta infección. Ahora vamos a ver los 5 pasos para la patogénesis de la cigomicosis. El primero, la exposición al hongo. La infección comienza cuando una persona entra en contacto con las esporas del hongo del orden Mucorales, que se encuentran en el suelo, en vegetación en descomposición, en alimentos contaminados o en otros lugares del entorno. El segundo es la inhalación o entrada al cuerpo. Las esporas de los hongos pueden ingresar al cuerpo a través de la inhalación, afectando de una vez a los pulmones, a través de heridas o cortes en la piel o por ingestión de alimentos contaminados. Tercer paso, colonización y germinación. Una vez dentro del cuerpo, las esporas germinan en presencia de condiciones favorables, como habíamos dicho, la inmunosupresión o la presencia de tejidos muertos o dañados. Aquí los hongos crecen y se multiplican activamente en el lugar de entrada. Cuarto paso, invaden los tejidos. Los hongos invaden y dañan los tejidos circundantes, lo que puede llevar a una necrosis, o sea, una muerte del tejido en la zona afectada. Y quinto paso, la diseminación. En casos graves, la infección puede llegar a tener una diseminación a través del torrente sanguíneo y se mueve por todas las partes del cuerpo, lo que se conoce como una mucormicosis diseminada. Y esto puede ser potencialmente mortal y afectar a varios órganos. Bueno, ahora yo les voy a hablar de las manifestaciones clínicas de la cigomicosis. La cigomicosis se puede presentar en 6 distintas formas. La primera es rinocerebral, la segunda es pulmonar, la tercera es cutánea, la cuarta es gastrointestinal, la quinta es diseminada y la sexta y última sería de forma infrecuente. Ahora les voy a hablar de cada una de ellas de forma breve. Bueno, de primero les voy a hablar del síndrome rinocerebral. Esta es la forma más frecuente de la cigomicosis y va a pasar principalmente en pacientes que tienen cetoacidosis diabética y pacientes que son inmunosuprimidos. Esto va a afectar principalmente los senos paranasales y las estructuras que van a estar comprometidas con esta cigomicosis van a ser la nariz, los senos paranasales, los ojos y el cerebro. Entonces, como síntomas, las personas lo que van a presentar son congestiones muy fuertes. También presentan rinorrea, que es con bastante sangre. Y también pueden presentar muchas fiebres y dolores de cabeza. Bueno, ahora les voy a hablar yo de la cigomicosis pulmonar. Esta principalmente va a pasar en personas que acaban de tener un trasplante de médula ósea o pacientes que pues están en un tratamiento prolongado de corticoides. Los síntomas que van a presentar estas personas son fiebres muy altas, fiebres que son prolongadas y también lo que se va a presentar es una disnea que es rápidamente progresiva. Bueno, ahora les voy a hablar de la cigomicosis cutánea. Esta puede llegar a afectar a personas también inmunocomprometidas, también personas que van a tener muchas quemaduras y personas que tienen traumatismos severos en los tejidos blandos. Cuando llega a tener una gran invasión, ¿verdad? Va a llegar a afectar, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo, la fascia, los músculos, los huesos y también las grasas. Bueno, entonces ahora les voy a hablar de la cigomicosis gastrointestinal. Esta es la menos frecuente, solo un 25% de las personas van a llegar a tenerla, pero esta va a llegar a comprometer a todo el gastrointestinal, principalmente a lo que es el estómago, el colon y el ilion. Acá lo que llega a hacer la cigomicosis es que llega a invadir lo que es la mucosa, la submucosa y los vasos sanguíneos. Entonces, en los, fetos o bebés neonatales, lo que va a llegar a suceder es que se van a formar unas perforaciones y en los adultos se van a llegar a formar, digamos, como cúmulos o cosas malignas en el apéndice. Esta va a tener bastantes síntomas. Los síntomas pueden ser diarreas, náuseas, fiebres, vómitos,
hematemesis y otros signos que también pueden afectar a la persona. Y generalmente se dice que si esta es la que la persona tiene, va a ser la peor de todas. Bueno, ahora les voy a hablar de la cigomicosis diseminada. Esta va a pasar principalmente en todos los pacientes que son severamente inmunosuprimidos. Entonces, esta va a entrar principalmente por los pulmones, pero también puede entrar por el tracto gastrointestinal, por los senos paranasales o también puede entrar por lesiones cutáneas. Y este va a llegar a, digamos, a afectar principalmente y a crear varias y distintas consecuencias en lo que es el cerebro. Bueno, para el diagnóstico se van a realizar 3 distintas cosas. La primera van a ser muestras de tejido y dentro de estas muestras de tejido lo que se buscan son las hifas no tabicadas. En segundo lugar, lo que se va a también realizar son los cultivos. Y en los cultivos se pueden mostrar distintas estructuras o respuestas que da este microorganismo. Y por último se va a dar un examen exhaustivo en donde vamos a ver que hay detritos que son necróticos y que estos no van a contener los microorganismos. Bueno, otra cosa muy importante para el diagnóstico es comprender de que estas van a ser lesiones que son fúngicas, graves e inusuales. Esto porque estas están causadas por un hongo, ¿verdad? Es un hongo que llega a generar una invasión a estas distintas áreas, ya sea de forma rinocerebral o de forma pulmonar, cutánea, ¿verdad? De cualquiera de las formas que hayan. El doctor a simple vista podría ver estas lesiones y podría diagnosticarlas por la gravedad que estas van a tener, como ya lo vimos en todas las fotografías anteriores. Bueno, para el tratamiento lo que se le va a dar al paciente son distintas cosas. Primero, como terapia inicial, lo que se le va a dar al paciente son formulaciones lipídicas de anfoteresina B. Segundo, como ya terapia primaria, que es principalmente muy limitada, ¿verdad? No se da por mucho tiempo. Se le da el isobuconazole. Y ya como terapia de consolidación, se le va a dar el posaconazol. ¿Qué es lo importante acá? Saber de que esto sí puede llegar a tener intervenciones quirúrgicas, o sea, generar un desbridamiento quirúrgico si el paciente ya está en un estado mayor o estado ya grave. No existe cura como tal, más allá de los tratamientos antifúngicos ya mencionados, o de ser necesario un tratamiento quirúrgico para así evitar que éste se extienda y empeore el estado del paciente. No existe cura como tal, más allá de los tratamientos antifúngicos ya mencionados, o de ser necesario. Se centra en reducir los factores de riesgo y prevenir la exposición a los hongos causantes de la enfermedad. Algunas medidas que se pueden tomar incluyen mantener una buena higiene personal y cuidado de la piel, evitar la exposición a ambientes contaminados. Eso sería crucial para no quedar expuesto. Las personas con factores de riesgo de desarrollar una cigomicosis deben evitar la posibilidad de infección. Por ejemplo, utilizar mascarillas que impidan la inhalación de esporas y proteger las heridas frente a la inoculación de los hongos. La cigomicosis es una infección fúngica grave causada por hongos del orden mucoorales. Puede afectar a personas inmunocomprometidas y presenta riesgos significativos. El tratamiento implica antifúngicos y en casos graves cirugía. La profilaxis se centra en evitar la exposición a los hongos. Es vital buscar atención médica para un diagnóstico, prevención y un plan de tratamiento adecuado. Muchas gracias.